Hay una pregunta que nadie quiere responder, una pregunta que te congela la sangre cuando aparece en tu mente a las 3 de la madrugada. Y es esta. ¿Qué pasa si tus recuerdos no son tuyos? ¿Qué pasa si hay memorias en tu cabeza que no viviste? Si puedes recordar cosas que nunca hiciste. Si hay imágenes, sensaciones, olores, de actos que juraste no haber cometido. Y lo peor de todo, ¿qué pasa si esos recuerdos son de algo terrible, de algo imperdonable, de algo que no puedes confesar porque ni siquiera sabes si es real? Esta historia comienza en Comala, Colima, en el año 1886, un pueblo pequeño rodeado de campos de caña y volcanes dormidos, un lugar donde el calor es tan intenso que el aire tiembla, donde las noches llegan como una bendición, pero traen consigo un silencio que duele. Y en ese pueblo, en una casa de piedra cerca de la iglesia, vivía un hombre llamado Miguel Preciado. Tenía 42 años. Trabajaba como administrador en una hacienda cercana, viudo, sin hijos, un hombre respetado, un hombre tranquilo, un hombre que nunca le había hecho daño a nadie. Hasta que empezó a recordar cosas que no había hecho. Si decides quedarte hasta el final de esta historia, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar no es ficción, es un testimonio rescatado de documentos judiciales y confesiones que nunca fueron publicadas. Y cuando termine, vas a entender por qué algunos recuerdos no deberían existir, por qué hay cosas que la mente no debería poder recordar. Y por qué a veces el peor infierno no es lo que haces, sino lo que crees haber hecho. Todo empezó una mañana de abril. Miguel despertó en su cama, como siempre, cuando el sol apenas empezaba a entrar por la ventana. Pero algo era diferente. Tenía un dolor de cabeza terrible. Las manos le temblaban. Y había una sensación extraña en su pecho, como culpa, como si hubiera hecho algo malo. Pero no recordaba haber hecho nada. Se levantó, se lavó la cara, se vistió y salió a trabajar. Pero durante todo el día, esa sensación no lo dejó. Esa culpa sin razón, ese peso sin nombre. Esa noche, cuando intentó dormir, cerró los ojos y vio algo, una imagen, un destello, un recuerdo que no era suyo. Se vio a sí mismo en un lugar oscuro, en un callejón, sosteniendo algo pesado. Sintió el peso en las manos, el frío del metal, y escuchó un grito que se cortó de golpe. Miguel abrió los ojos de golpe, sudando, respirando rápido. Se tocó las manos, estaban limpias. Miró alrededor, estaba en su cama, en su casa, solo. Nada había pasado, pero el recuerdo seguía ahí, tan real, tan vívido, como si lo hubiera vivido. Se convenció de que era un sueño, una pesadilla, el calor del pueblo, el cansancio. Todos tienen pesadillas, no significaba nada. Pero al día siguiente, el recuerdo seguía ahí, y era más claro, podía ver más detalles. El callejón estaba detrás de la cantina del pueblo, había un hombre tirado en el suelo, sangre en las piedras, y él estaba ahí, parado, mirando, con algo en las manos, algo que goteaba. Miguel empezó a asustarse, porque esto no era un sueño. Los sueños se olvidan, se difuminan, pero esto era diferente. Esto era como un recuerdo real, como algo que realmente había pasado. Pero él sabía que no. Él no había salido de su casa esa noche. Él no había ido a ningún callejón. Él no había hecho nada. O sí, decidió ir al callejón, solo para comprobar, solo para demostrar que su mente le estaba jugando trucos. Caminó por las calles de Comala bajo el sol ardiente. La gente lo saludaba. Él respondía con una sonrisa forzada. Llegó a la cantina, rodeó el edificio. Y ahí estaba el callejón, exactamente como lo recordaba. Las mismas piedras, las mismas paredes, el mismo olor a humedad y orines. Pero no había nada más. No había sangre, no había cuerpo.
No había evidencia de que algo hubiera pasado. Miguel respiró aliviado. Era su imaginación, solo eso. Regresó a su casa. Intentó olvidarlo. Pero esa noche, cuando cerró los ojos, el recuerdo volvió. Y esta vez era peor. Ahora podía sentir el peso del objeto en sus manos. Podía sentir la resistencia cuando lo levantaba. Podía sentir el impacto. Y podía escuchar el sonido, ese sonido húmedo, ese crujido, ese suspiro final. Miguel se levantó gritando, prendió todas las velas de su casa. No podía dormir, no podía cerrar los ojos, porque cada vez que lo hacía, el recuerdo estaba ahí, esperando, creciendo, volviéndose más real. Y lo más aterrador era que ahora podía ver el rostro del hombre en el suelo, y lo conocía. Era Jacinto Ruiz, un peón que trabajaba en la misma hacienda, un hombre que había desaparecido 3 días atrás, un hombre que nadie había vuelto a ver. Escucha esto con atención, porque aquí es donde todo se rompe, porque Miguel empezó a investigar, preguntó por Jacinto, y le dijeron que sí, que había desaparecido, que su familia lo estaba buscando, que nadie sabía qué le había pasado. Y Miguel sintió que el mundo se le venía encima, porque si Jacinto estaba desaparecido, si nadie lo había visto desde esa noche, entonces el recuerdo no era imaginación, era real, pero eso era imposible, porque Miguel no recordaba haberlo hecho, no recordaba salir de su casa, no recordaba ir al callejón, no recordaba matar a nadie, pero su mente le decía lo contrario. Su mente tenía recuerdos claros, detallados, precisos, recuerdos de un crimen que él no recordaba cometer, pero que su cerebro insistía que había sucedido. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedes recordar algo que no hiciste? ¿O cómo puedes olvidar algo que sí hiciste? Miguel dejó de comer, dejó de dormir. Pasaba las noches sentado en una silla, con una vela prendida, luchando contra el sueño, porque sabía que si cerraba los ojos, el recuerdo volvería, y cada vez era más intenso, cada vez más completo. Ya no era solo el callejón. Ahora podía recordar cómo había llegado ahí. Podía recordar haber seguido a Jacinto. Podía recordar haber tomado una piedra. Podía recordar el momento exacto en que decidió hacerlo, y eso era lo que más lo destrozaba, porque podía recordar la decisión. Podía recordar el pensamiento. Podía recordar haber querido hacerlo. Pero él no quería matar a nadie. Él nunca había pensado en matar a nadie. Entonces, ¿de quién eran esos pensamientos? ¿De quién eran esos recuerdos? ¿De quién era esa decisión? Una semana después encontraron el cuerpo de Jacinto, exactamente donde Miguel lo recordaba, en el callejón detrás de la cantina, con la cabeza destrozada, con una piedra manchada de sangre a su lado. El pueblo entró en pánico. El alcalde organizó una búsqueda del asesino. Interrogaron a todos. Miguel fue interrogado también. Le preguntaron dónde estaba esa noche. Él dijo que en su casa, dormido. No tenía testigos, pero tampoco tenía motivos. No tenía relación con Jacinto. No había razón para sospechar de él. Lo dejaron ir. Pero Miguel sabía la verdad, o al menos creía saberla, porque en su mente tenía recuerdos de haberlo hecho, recuerdos tan reales como cualquier otro, tan vívidos como el recuerdo de su boda, como el recuerdo del entierro de su esposa, como cualquier memoria real de su vida. No había diferencia, y eso lo estaba volviendo loco, porque si no podía confiar en sus propios recuerdos, si no podía distinguir entre lo que hizo y lo que no hizo, entonces, ¿quién era él realmente? Decidió confesarse. Fue con el padre del pueblo. Entró al confesionario y con voz quebrada dijo: «Padre, maté a un hombre, pero no sé si lo hice. Tengo recuerdos claros, pero no recuerdo haberlo hecho en el momento. Solo tengo recuerdos después, como si alguien más lo hubiera hecho y luego me hubiera pasado las memorias». El padre se quedó en silencio. Luego preguntó:
¿Has estado bebiendo? ¿Has consumido peyote? ¿Has tenido fiebres? Miguel dijo que no, que estaba completamente cuerdo, que no había tomado nada, que simplemente tenía recuerdos que no debería tener. El padre le dijo que rezara, que pidiera perdón, que tal vez era culpa la que estaba creando esos recuerdos, que la mente hace cosas extrañas cuando carga con peso. Miguel rezó, pidió perdón, pero los recuerdos no se fueron. Y entonces empezaron a aparecer más recuerdos de cosas que no había hecho. Miguel empezó a recordar otros crímenes, otros actos, cosas pequeñas al principio. Recordaba haber robado dinero de la hacienda, pero cuando revisó los libros no faltaba nada. Recordaba haber lastimado a un caballo, pero el caballo estaba bien. Recordaba haber mentido en confesión, pero no recordaba haber ido a confesar antes de este momento. Eran recuerdos de actos que no había cometido. Pero su mente insistía que sí, su mente los almacenaba como memorias reales. ¿Alguna vez has dudado de tu propia memoria? ¿Alguna vez has recordado algo y luego alguien te dice que no pasó así? ¿Alguna vez has tenido la sensación de haber hecho algo pero nadie más lo recuerda? Si tu respuesta es sí, quédate aquí, porque lo que le pasó a Miguel podría pasarte a ti. Porque la mente humana no es confiable, es maleable, es manipulable, y a veces, sin razón aparente, inventa cosas, crea recuerdos. Te hace creer que viviste algo que nunca sucedió. Miguel empezó a anotar todo. Llevaba un diario donde escribía cada recuerdo falso, cada crimen imaginario, cada acto que su mente le decía que había cometido pero que sabía que no era cierto. Y la lista crecía. Cada día había algo nuevo, robos, mentiras, traiciones, y siempre en el fondo el recuerdo del asesinato de Jacinto. Ese era el más fuerte, el más claro, el más real. Un día, mientras escribía, se dio cuenta de algo perturbador. Los recuerdos no se sentían como fantasías, no se sentían como sueños, se sentían como confesiones, como si alguien le estuviera contando lo que había hecho, como si una voz en su mente le estuviera diciendo, tú hiciste esto, tú eres culpable, y ahora tienes que recordarlo. Pero esa voz no era suya, o al menos no sonaba como suya, era más fría, más distante, como si perteneciera a alguien más. Miguel empezó a perder la cabeza. Dejó de ir a trabajar, dejó de salir de su casa, se encerraba con llave, cubría las ventanas. No quería ver a nadie, porque tenía miedo de que si veía a alguien aparecería un nuevo recuerdo, un nuevo crimen, una nueva culpa que no podría soportar. Y lo peor era que ya no sabía qué era real y qué no. Ya no sabía si había matado a Jacinto o si solo lo había soñado tan intensamente que se convirtió en recuerdo. Una noche, desesperado, Miguel se cortó la palma de la mano con un cuchillo. Quería crear un recuerdo real, algo que pudiera verificar, algo que tuviera evidencia. Vendó la herida. Se fue a dormir, y cuando despertó, revisó su mano. La herida estaba ahí, el vendaje manchado de sangre. Eso había pasado, eso era real. Pero entonces recordó algo más. Recordó haberse cortado la otra mano también. Miró la otra mano. No había herida, no había vendaje, no había pasado. Pero el recuerdo estaba ahí, claro, detallado, falso. Y en ese momento, Miguel entendió algo terrible. Su mente estaba creando recuerdos falsos más rápido de lo que podía verificar los reales. Ya no podía confiar en nada, ya no podía saber qué había hecho y qué no. Ya no podía distinguir entre su vida y las mentiras que su cerebro inventaba. Se había convertido en prisionero de su propia memoria y no había forma de escapar. Ahora quiero que hagas algo. Piensa en un recuerdo de tu infancia, algo importante, algo que defines como parte de tu vida. ¿Estás seguro de que sucedió? Completamente seguro. ¿O es posible que alguien te lo contó tantas veces que lo adoptaste como propio?
¿O es posible que tu mente lo inventó y ahora lo crees real? Porque la ciencia ha demostrado algo aterrador. Los recuerdos se pueden implantar, se pueden crear, se pueden modificar. Y una vez que están ahí, en tu cabeza son indistinguibles de los reales. Miguel fue encontrado muerto en su casa en septiembre de 1886. Se había ahorcado. Dejó una carta larga, desordenada, casi ilegible. Decía: ya no sé quién soy, no sé qué he hecho, no sé qué es real. Tengo recuerdos de haber matado a 10 hombres. Tengo recuerdos de haber robado, de haber mentido, de haber traicionado. Pero también tengo recuerdos de haber sido bueno, de haber ayudado, de haber amado. Y no sé cuáles son verdaderos.